Mi nombre es Anael Bargueta de Machado y el tema que tenemos en diálogo con mis compañeros es los delitos establecidos en el Estatuto de Roma. Y quiero iniciar explicando que el Estatuto de Roma es un tratado internacional que permite la creación de un tribunal de esa misma índole conocido como Corte Penal Internacional, el cual se encarga de la regulación de ciertos delitos, en específico los cuales son considerados como los crímenes más atroces que el ser humano puede llegar a realizar. Eso debido a que ellos poseen las características de que pueden llegar a vulnerar tanto derechos fundamentales como derechos humanos en masa. En otras palabras, o sea, de un grupo de muchas personas, ¿verdad? A la vez, por lo que se entiende que son delitos pluriofensivos. En específico, esos delitos son 4, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. El Estatuto de Roma, históricamente hablando, fue firmado el 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma, Italia. De ahí es de donde proviene su nombre, del Estatuto de Roma, ¿verdad? Comprendemos que la Corte Penal Internacional tiene competencia únicamente de los 4 delitos que he mencionado anteriormente. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que hasta este momento el delito de agresiones no tiene la tipificación exacta, y esto es porque se supone que en el futuro esta llegará, ya que tanto el estatuto como la corte son elementos que están en constantes procesos de cambios, de reforma y mejora. Ahora bien, esta corte posee lo que son 3 elementos, los cuales es importante conocer para poder llevar a cabo un caso. Tenemos que el primer elemento es que los hechos deben haber sucedido en un año posterior al año 2002, debido a que en ese año es que la Corte tiene la competencia necesaria para poder conocer de un caso, y eso implica que el instrumento no podrá conocer de casos previos a este año debido al principio de retroactividad, ya que para ese entonces la Corte no tenía la posibilidad de conocer otros casos. El segundo de sus elementos es que la Corte solamente se va a hacer cargo de aquellos casos que ocurran dentro del territorio de un estado parte, o sea que no podrá hacerse cargo de casos que estén fuera de este territorio. Y el tercer elemento, que es precisamente los autores de delitos tienen también que ser de nacionalidad de un estado que sea parte. De lo contrario, la Corte no podrá tampoco conocer de este tipo de casos. Bueno, ahora veremos cómo se contempla o se define el genocidio dentro del Estatuto de Roma. Este delito, primeramente, debemos comprender que una de las primeras definiciones surgieron en el año de 1943. Este género que tiene que ver con la familia, isidio, que quiere decir liquidar, exterminar, matar. Entonces, la unión de estas dos palabras da la definición de lo que es genocidio. Principalmente
Esta definición fue criticada porque para muchas personas esta expresión era extremista o exagerada. Al pasar de los años, en el Estatuto de Roma, específicamente en el artículo número 6, se da una definición de lo que es el genocidio y dice que son aquellos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social. Y pues también esto es, regula que como se puede considerar un genocidio, y la primera dice matanza de miembros de un grupo, la segunda sería la lesión grave a la integridad física. No necesariamente tiene que ser daño físico el que tenga que ocasionar, sino que también puede ser daño mental o daño psicológico, que es cuando a una persona le causan un trauma. Esto es lo que también regula, que también se regula en el sometimiento internacional de grupos a condiciones de inexistencia. Eso quiere decir que las personas tomaban a grupos y los exponían a otros grupos sin suministros, con suministros muy escasos, en condiciones precarias, sin alimentos, sin agua, expuestos al sol y una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, también dice que se tomaban medidas para evitar el crecimiento de la población. Lo que hacían era esterilizar a las mujeres para que ese grupo de poblaciones ya no siguieran creciendo. Bueno, básicamente un ejemplo de genocidio es el Holocausto que se dio durante el régimen nazi de Adolfo Hitler. Ahora bien, voy a hablar un poco de los delitos de lesa humanidad, pero primeramente me gustaría explicar cuáles son las consecuencias jurídicas que esto genera a través de falta de aplicación de los delitos de lesa humanidad en la legislación salvadoreña en relación con lo que el Estatuto de Roma, pues efectivamente en el Código Penal salvadoreño podemos ver indicios en el capítulo 19, el cual se denomina delitos contra la humanidad. En este apartado, el legislador prácticamente se introduce un delito de lesa humanidad regulado en el Estatuto de Roma, pero sin embargo podemos decir que este delito no está de acorde a lo establecido en el Estatuto de Roma, porque carece de elementos necesarios, también del tipo penal para que se considere tipificado como está en el Estatuto. Entonces es necesario que nuestro Estado prácticamente tipifique los delitos de lesa humanidad en nuestra legislación. Bueno, también podemos hablar un poco de lo que es los crímenes de guerra. Y es que la ONU lo define como un crimen grave al derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado. Aunque también se puede definir como la violación a las costumbres o leyes establecidas por la guerra, como pueden ser malos tratos a prisioneros de guerra o civiles, genocidios también, que son considerados todos ellos unos crímenes de guerra, que están catalogados de la siguiente manera. Por ejemplo, castigar con malos tratos a prisioneros de guerra, a civiles y náufragos, y así sucesivamente. Podemos mencionar muchas situaciones que se dan, pero por cuestión de tiempo, pues no puedo mencionarlas todas. Mis compañeros van a hablar un poco también de lo mismo. Así es que a continuación le cedo la palabra a mi compañero Giovanni. Muchas gracias, compañera Elba, por darme la palabra. Recibo un cordial saludo, licenciado. Mi nombre es Elber Giovanni Enríquez Alvarado
y en este momento daré mi opinión y una breve reseña sobre lo que considero yo sobre el Estatuto de Roma. Considero que es un gran avance para el derecho internacional que a raíz del Estatuto de Roma se instituya una Corte Penal Internacional, pues como sabemos el Estatuto de Roma es el que le da vida a la Corte Penal Internacional y que esta Corte Penal Internacional se encarga de sancionar y castigar a los responsables por los crímenes que atentan de manera directa contra la humanidad. Y estos crímenes pueden ser, ya sea como en el mismo estatuto lo establece, se dividen en 4 categorías, que puede ser el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Es realmente importante que exista una Corte Penal Internacional, pues si nosotros miramos en retrospectiva y miramos el tiempo hacia atrás, en el momento más importante que se necesitaba una Corte Penal Internacional no existía. Quiero hablar de manera directa sobre lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, más específicamente lo que sucede en Alemania y al final de dicha guerra. Pues como sabemos, se dan los famosos juicios de Nuremberg, en el que se juzga a los responsables por los hechos cometidos en la Alemania nazi. Y es importante hacer mención que en este momento solo se juzgan a los perdedores, es decir, los ganadores están juzgando a los perdedores de la guerra. Y no podríamos decir que en este momento existía una corte imparcial que vaya a determinar de manera justa y no arbitraria sobre los hechos que verdaderamente sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Hago mención de esto ya que en la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchísimos crímenes de guerra, ya sea como genocidios, crímenes de guerra, crímenes que atentan directamente contra la humanidad, etc. Y dichos crímenes no solamente se cometieron por la Alemania nazi. Si nosotros leemos un poco y miramos la historia hacia atrás, también Rusia o la Unión Soviética cometieron dichos crímenes, pero ellos no fueron sancionados o castigados por los juicios de Nuremberg. Es decir, que hago mención de vuelta, esto era un juicio del ganador contra el perdedor. Y si bien es cierto que los enjuiciados cometieron los crímenes, no existía una corte o un juzgado que tuviera la competencia para realizar un juicio de esta magnitud de manera imparcial. Los hechos que suceden en la Segunda Guerra Mundial, considero que, bueno, ya sabemos que para el derecho suscitó un gran hito, pues a raíz de esto se crean infinidad de derecho o de derecho internacional, en materia de derecho internacional, como lo son la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Y varios tratados y convenios que tratan de unir a los estados y que tratan de hacer una unión para que más adelante no vuelva a suceder algo como lo que sucedió en la Alemania nazi. Si bien es cierto, como mencionaba antes, varios países cometieron crímenes contra la humanidad, pero se hace hincapié en la Alemania nazi porque fue de una manera directa, atroz y haciendo uso de barbarie. Pues como sabemos, se tenía como propósito erradicar a un grupo de personas, ya sea por razón religiosa como sucede, pues se trataba de perseguir de manera directa a las personas pertenecientes a una religión en específica. Y esto, como lo menciona el Estatuto de Roma, es un crimen contra la humanidad. Hago mención de la Segunda Guerra Mundial porque, como mencionaba antes, no existía una corte especializada que pudiera juzgar dichos hechos. En cambio, a día de hoy existe el Estatuto de Roma y que instituye la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, la creación sucede alrededor de 1998 y entra en vigor en 2002, con alrededor de 120 estados parte, y que tiene relación con la Carta de las Naciones Unidas, pues tratan de colaborar de manera estrecha. Respecto de los estados parte, la gran mayoría de los estados que consideran que tienen las facultades o que pueden formar parte de este estatuto lo hicieron. En El Salvador no formó parte cuando se creó dicho estatuto,
pues fue hasta 2016, que El Salvador forma parte de dicho estatuto. Pues, como sabemos, en El Salvador han sucedido también actos contra la humanidad, pero que no han sido sancionados ni por el derecho nacional ni por el derecho internacional. Pues como sabemos, en 1992 se firman los acuerdos de paz. En estos acuerdos se le concede el perdón a las personas que estuvieron involucradas de manera directa o indirecta en la guerra civil que sucede en El Salvador. Hago mención, como mencionaba anteriormente, en la guerra civil que ocurre en El Salvador, se les concede el perdón a las personas involucradas o que cometieron algún tipo de crimen en la guerra. Es decir, se crea una ley de amnistía para que ninguna de las personas involucradas en dicha guerra pueda ser juzgado o perseguido. Esto es realmente importante porque considero que es una de las razones o fundamentos por los cuales el Estatuto de Roma se constituye. Es decir, que aunque el Estado le haya concedido el perdón, el Estatuto de Roma también marca una franja de lo que debería de ser juzgado o de cuándo puede tomar acción dicho estatuto a través de la Corte Penal Internacional. Luego, adentrándonos al estatuto en sí, me gustaría hacer ciertas lecturas de los artículos en los que se hace una definición o en el que se establecen las categorías de los tipos de crímenes que juzga dicho estatuto. Como primero tenemos el crimen de genocidio. Es realmente importante ya que este crimen se ha cometido varias veces a lo largo de la historia. Como mencionaba anteriormente, un ejemplo muy claro es lo que sucede en la Alemania nazi, que muchas personas fueron asesinadas con un único propósito, que era desaparecer a un grupo de personas por su religión. Y el estatuto nos hace una definición muy clara de lo que se refiere cuando se dice genocidio. Lo leeré de manera puntual. Se entiende por genocidio a los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como mencionaba, por razones religiosas, como sucede en la Alemania nazi. Y dice que se trata de destruir total o parcialmente. En la Alemania nazi el objetivo que tenían era destruir a las personas pertenecientes a una religión, ya que consideraban que todos los males que le provenían a la nación era gracias a las personas pertenecientes a dicha religión. Luego, los crímenes de lesa humanidad. Dice, se entiende por crímenes de lesa humanidad a los actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, y que estos pueden ser asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, trata de personas. Es realmente importante hacer mención sobre este crimen, ya que considero que a día de hoy todavía se sigue cometiendo esto de manera sistemática, como lo hace mención. Y estos crímenes lo cometen mayormente los cárteles de droga o los narcotraficantes, ya que es de conocimiento público que muchos de estos cárteles se dedican al intercambio de personas, es decir, a la trata de blanca, que es un derecho que es un crimen que se penaliza de manera internacional. La esclavitud, la tortura, la trata de personas, como mencionaba anteriormente, es un delito que todavía se comete, y es cierto que todavía queda impune porque es muy difícil de detectarlo, pero se comete aún. Tercero, los crímenes de guerra. Las infracciones que se cometan a los convenios internacionales referidos a los crímenes de guerra, como pueden ser al convenio de Ginebra, y es realmente importante porque antes de este convenio ya existía otro convenio en el que se regula cómo se librará, o en la forma o las normas que se verán para llevar a cabo una guerra o un conflicto bélico entre estados. Luego menciona las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados, como mencionaba anteriormente, en el marco legal establecido del derecho internacional. Como lo sabemos, El Salvador es firmante de muchos tratados
de muchos convenios en el que forma parte y que debe darle cumplimiento. Es realmente importante en los crímenes de guerra, ya que, como mencionaba anteriormente, en El Salvador hubo una guerra civil y muchos crímenes que se cometieron podrían hacen relevancia y referencia al Estatuto de Roma. Leeré uno de manera puntual. El Salvador infringe de manera puntual el artículo 8, literal B, romano 1, dirigir internacionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal contra personas civiles que no participen directamente o de manera hostil. En la Fuerza Armada realizó ataques contra las personas civiles que no participaban de manera hostil en la guerra. Esa es la primera violación, a manera de dar un ejemplo. Luego hace otra violación en el artículo 8, literal B, romano 26. Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o pidiendo participar o actuar de manera hostil. Esto, como sabemos en la historia, más propiamente en la guerra civil, la Fuerza Armada hacía reclutamiento de niños mucho menores de 15 años, de 10 menores aún, y también como lo hacía el otro bando que le hacía frente, también reclutaba a niños muchísimo menores de 15 años, que es otra violación a dicho estatuto. Con esto concluye mi participación. Ahora le daré la palabra a mi compañero Juan Coca. Muchas gracias. Para poder debatir un poco más con mi compañero Giovanni y con mi compañera Elba, ¿verdad? Y darle continuidad a lo que ellos estaban hablando y poder hablar un poco más sobre el Estatuto de Roma y abonar a lo que ellos han hablado. Como mencionaba la compañera Elba, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio del 2002. En los cerca de 11 años de funcionamiento y rápidamente este instrumento se ha convertido en una de las principales instituciones del sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se encuentra donde fue creado, como lo mencionaban mis compañeros, en Roma, vale su nombre, sino que es internacionalmente en los países de que se han acoplado y que se han unido sobre ellos. Podemos mencionar de que este impacto no se ha dado necesariamente por dar por realizado hasta la fecha, pero sí por lo que está representada tanto política como jurídicamente lo que es el Estatuto de Roma, por los sucesos que fueron causados, como lo mencionaba mi compañero Giovanni, de los sucesos causados dentro de Nuremberg. También podemos mencionar que en el ámbito legal el estatuto se ha convertido en el mínimo estándar jurídico para la investigación y la judicialización de crímenes internacionales. ¿Qué quiere decir esto? De que si, por ejemplo, un salvadoreño viene y va a otro país y comete un crimen de genocidio o un crimen contra la humanidad o un crimen en el cual afecte a otro país, entonces este actúa de forma internacional en el cual puede tomar acción para poder ponerle una sanción. También podemos mencionar que de la tipificación de estos crímenes pasados por los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, también la participación de la víctima y el derecho de defensa. Cuando mencionamos de derecho de defensa, compañeros, es de que estamos hablando en que la persona tiene la potestad para poderse defender y para poder reclamar lo que son sus derechos. Y dentro de los últimos años se ha desarrollado, cabe mencionar, un sistema para lidiar con estos casos. Algunos contenidos de los regímenes militares y gobiernos y autoridades de las décadas de los 70 hasta experiencias recientes. Los crímenes internacionales en América Latina. Dentro de los crímenes internacionales en América Latina, con crímenes internacionales en los cuales están involucrados diferentes personas o diferentes entidades de que afectan a una sociedad, al ser humano de un país a otro, podemos mencionar que en el contexto latinoamericano la gran mayoría de los países no solo han ratificado el estatuto,
de Roma, salvo Cuba, El Salvador y Nicaragua, sino que también se han hecho parte de los principales tratados internacionales que forman parte de los crímenes contemplados en el tratado. Si bien el Estado peruano ha mantenido una posición de ratificación y apoyo hacia la universalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos internacionales. También el derecho penal internacional es un poco que se ha avanzado para adecuar la legislación nacional. También podemos ver lo que son los crímenes de lesa humanidad, estipulado en el artículo 7, y menciona que son aquellos cometidos por parte de un ataque generalizado. O sea, no estamos hablando de que viene una persona sobre otra, compañero Giovanni, sino de que estamos hablando general. O sea, viene un norteamericano, viene un israelí, y no viene solo a matar a una persona, sino de que viene a matar a todos los salvadoreños en general, o viene a causar un daño en general por el simple hecho de ser salvadoreño y por el simple hecho de querer dañar a El Salvador. Tiene que ser contra una población civil y con el consentimiento de dicho ataque. Estos incluyen el asesinato, como lo mencionaba, el exterminio sucedido en la antigua nazi, la esclavitud, que también se ha visto en el paso de la humanidad, el paso del ser humano, el traslado forzoso, que se ve mucho en lo que es México, y la trata blanca, la tortura, que se puede ver en bastantes países, como los países de Estados Unidos, países de Arabia Saudita, países de El Salvador, cuántas personas han sido torturadas, y los crímenes de violencia sexual, como le estaba tocando anteriormente, el crimen de trata blanca, ¿verdad? En las cuales, entre uno de los países que más resalta es México. Las persecuciones, las desapariciones forzadas. Entonces también podemos mencionar sobre los crímenes de guerra. Son aquellas violaciones que están establecidas en el artículo 8, graves a los 4 convenios de Ginebra, tratado ratificado en 1941, a sus protocolos adicionales en 1977. También podemos mencionar lo que son los crímenes de agresión mencionados en el artículo 5 y en el artículo 8, y en el cual estaba contemplado este crimen como uno de los que asuman competencia, pero en el momento de adoptación del Estado no hubo consenso sobre su definición. Entonces, podemos mencionar que entre algunos de los delitos del Estatuto de Roma, compañeros, está el crimen de genocidio, como lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Está el crimen de genocidio. Aparte del crimen de genocidio, también tenemos lo que es los crímenes de lesa humanidad, como también lo mencionaba la compañera y el compañero, y los crímenes de agresión. Podemos mencionar, como dice la compañera, ¿verdad?, de que el Estatuto de Roma vino a dar un cambio y vino a surgir para poder salvaguardar los derechos de las personas, como lo estaba mencionando, y para poder evitar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de genocidio. Entonces esta sería nuestra participación como grupo, y aportando lo que es mis compañeros, de que hoy en día se ve bien establecido y se ve bien plasmado, ¿verdad?, lo que es sobre el Estatuto de Roma y los crímenes cometidos sobre el genocidio nazi y sobre los delitos de que se han venido viendo a transcurso de lo que es la historia del ser humano.